Aprovecha cada día de tu vida. La muerte de Pedro, la vida de Juan. ¿Cómo no recordar uno de los refranes más frecuentes de mi abuela? Quizá no tan conocido como el de el muerto al pozo y el vivo al gozo, pero bueno, menos irreverente y más conclusivo. Mi abuela tenía alma de nómada. Tan pronto estaba en Tampico con mis padres, como en Veracruz con mi tía, como en Villahermosa con mi tío, o en México conmigo, o en Belice, Oaxaca, Chiapas, Cuernavaca, en fin, a donde el viento la llevara. Ella era su propia casa. En todas partes se sentía bien, aunque su amor siempre estaba dirigido hacia su natal Veracruz. Pero no solo era nómada, sino aventurera. Y en serio, ¿cómo olvidar esa manera de subirse a los camiones andando y quedarse en la escalinata mientras yo, temerosa, pagaba pronto para que la abuela subiera al camión y dejara de estar flotando? ¿O ese atravesar la avenida Niño Perdido? Sin importar si venía coche o no, y yo comiéndome las uñas aterrada esperando que los coches frenaran a tiempo. Después opté por colocarla del lado de los coches porque al verla, en efecto, sí se frenaban. De que era aventada no había duda. Siempre decía que la vida era breve y que pasara lo que pasara, debía continuar. La muerte de Pedro, la vida de Juan. Un refrán, así de sencillo. Veía la muerte como parte de la vida, un proceso doloroso pero natural. Quizá por eso me llamó tanto la atención aquella plática que sostuvimos cierto día, cuando estábamos tomando café frente al Palacio Nacional. Con mirada perdida, dijo en voz baja: «No me gustaría morir con ninguno de mis hijos». «No entiendo, abuela», le respondí. «Sí, que no quisiera que eso pasara en ninguna de la casa de mis 3 hijos». «Ay, no la chingues, abuela, ahora me vas a decir que sí con uno de tus nietos. Yo paso». Mi abuela soltó una aguda carcajada y dijo: «No, lo que quiero decir es que no me gustaría que hubiera reclamos entre ellos, si me llegara a ocurrir algo. No la cuidaste, no avisaste que estaba enferma, hubiéramos venido a tiempo, etc». Me quedé callada y le respondí: «Creo que es difícil lo que pides, pero en descargo de tu preocupación, te garantizo que eso que temes no ocurrirá jamás. Conozco a mi madre y a mis tíos y de verdad no sucederá». Mi abuela sonrió entre complacida y enigmática, dijo algo que acallaron las campanadas de la Catedral de México y que ya no quiso repetir. Fue la última vez que la tuve en casa. Un mes más tarde, un accidente vascular le cambiaría la vida para siempre. Le costó recuperar algunos de sus movimientos. Los primeros años resultaron aceptables. Siguiendo la tradición, a veces estaba en Veracruz, otras en Villahermosa o en Tampico, y como siempre, en torno a ella se seguía reuniendo la familia, a pesar de las distancias entre las 3 ciudades. Sin embargo, su edad no era de gran ayuda. Como todas las enfermedades degenerativas, las secuelas de la embolia poco a poco fueron ganando terreno hasta postrarla en la cama. Situación que limitó a una sola casa la estancia de mi abuela. Tampico y mi madre serían su fija morada. Pasaron varios años así. Mis tíos iban y venían a Tampico de Tabasco y Veracruz, con la regularidad que sus actividades, compromisos, distancia y ocupaciones le permitían. Creo que para ellos fue más difícil que para mi madre, quien veía a diario cómo poco a poco la luz de vida iba abandonando a mi abuela. Mis tíos traían su alegría y sus cantos, pero la suerte estaba echada. Él pasaba desde Villahermosa por su hermana a Veracruz, y ambos llegaban a Tampico para estar unos días ahí, con o sin primos. Este proceso se repetía cada 2 meses aproximadamente, nunca menos. Mis tíos habían estado varios días al lado de mi abuela, platicando y cantando como siempre. Se despidieron prometiendo regresar en 2 meses. Por la tarde de ese día, su estado empeoró. Mientras tanto, la familia había llegado a Veracruz, lugar en donde mi tío haría escala antes de emprender de nuevo su camino hacia Tabasco. Mis padres prefirieron esperar un día más y no tomar una decisión precipitada, porque en otras ocasiones había recrudecido el mal estado de mi abuela. A la mañana siguiente, nada había mejorado. Mis padres hablaron con un médico amigo y éste acudió a su llamado.
les dijo que era mejor que internaran a mi abuela en terapia intensiva para un cuidado integral, en un sitio adecuado para ello, y se despidió de ambos. ¿Qué sucedió? Aún no puedo explicármelo. Habrían pasado algunos minutos cuando de repente, sin previo aviso, llegaron mis tíos. ¿Por qué? Acababan de irse un día antes. No sabían lo que estaba sucediendo. Ni siquiera mis padres lo sabían. ¿Qué había sucedido con eso de dejar pasar unos meses y regresar? Un misterio. Lo cierto es que, en segundos, mi madre los puso al tanto de la situación y entre los tres decidieron qué hacer. En el hospital, mi abuela entró en estado de coma. Y de nuevo, como una sola persona, los tres estuvieron a su lado hasta que falleció. Cuando me lo contaron, además de la tristeza, no pude menos que recordar lo que me había dicho aquella tarde en México mi abuela. En efecto, había fallecido en un hospital, no en la casa de sus hijos, y no al lado de uno, sino de los tres. Los mismos que, refrendando su cariño, se movían al unísono, resolviendo, ayudándose y apoyándose entre sí. Su deseo, de manera inexplicable, se había cumplido. Yo llegué horas después, para ofrendarle mi amor y mi respeto. Durante la solemnidad del entierro, mi prima Delia, quien tenía muy presente el amor de mi abuela por Veracruz, colocó sobre el ataúd unos puñados de esa, su amada tierra jarocha, mismos que se fundieron con la tierra tan pequeña que ella también amó. Quizá por eso, o quizá porque sí. En ese instante, en lugar de llorar, solo pude sonreír y murmurar, casi como en secreto: Aboy, como decías, la muerte de Pedro, la vida de Juan. Unos mueren, otros nacen, y no hay más. En cada uno de los procesos hay alegría o tristeza. La retórica desaparece ante una verdad concluyente y definitiva. Un refrán que hace hincapié en esa especie de interruptor de on-off. Ese refrán que recuerdo cada vez que me despierto y corro hacia la regadera, o a servirme café, o a planchar, o a última hora mi blusa, a almidonar, o simplemente al apagar el despertador. Ese sábado o domingo que me quedo en casa. Porque es así como he decidido recordar a mi abuela, con la mano en el hombro de mi vida, para decir te amo a todos los Juanes que encuentre a mi lado, familia, amigos, conocidos, y a los espontáneos enemigos. Qué alegría, qué compromiso saber que aún estoy aquí, en la posición de ese Juan, y que el tiempo que yo aquí siga deberá alcanzarme para dejar algo en esta vida, porque como también ella decía, para lo otro, para lo de ser el Pedro, ya te jodiste, no hay marcha atrás.